Vamos a empezar el trabajo con Nuke, pero antes de empezar con la composición tenemos que realizar una serie de tareas más técnico que artísticas. Serán necesarias para que todos los departamentos puedan trabajar. Vamos a corregir la distorsión del lente, analizaremos ese movimiento de cámara y repartiremos los materiales para los diferentes departamentos. Vamos a ello. Vamos a empezar ya con la parte de Nuke. Como veis, ya he instalado la última versión de Nuke que me descargué, la 11.2 de la página de Foundry. Veréis cómo diferencia con el vuestro si lo habéis instalado desde cero este icono. Pertenece a un plugin que se llama Cryptomate, que ya tendría yo instalado de una versión anterior, que lo que sirve es para tocar un montón de alfas, partes de un render 3D por separado. En el proyecto yo lo utilizo, pero no os va a hacer falta porque yo voy a descomponer ese pase en RGB para que lo podáis utilizar. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a empezar un proyecto es ponerle la resolución a la que vamos a trabajar. Habéis visto que he pulsado la tecla S sobre el Node Graph y me ha aparecido la ventana de Project Setting. Esta la podría sacar también desde aquí. Si os acordáis, os dije que dependiendo de dónde tuviéramos el cursor, los hotkeys van a actuar de una manera o de otra. Por ejemplo, si pulsamos la S encima de la ventana del viewer, lo que nos muestra son las propiedades del viewer. Vamos a poner la resolución a la que vamos a trabajar, 3840 x 2160, y ya tenemos el proyecto en nuestra resolución. Vamos a centralizar todo aquí en Nuke, entonces vamos a preparar esos materiales para que ellos puedan trabajar. Lo primero que vamos a hacer es cargarnos el clip para verlo. Lo podemos cargar con la letra R, lo podemos cargar desde aquí, lo podemos cargar desde aquí. Y una forma que nos había enseñado es directamente la carpeta. Tenemos que entrar aquí. Veis que tenemos dos clips. Realmente tenemos un material en alta y aparte tenemos un QuickTime en baja, que es el offline. Es la parte que va dentro del montaje que nos ha pasado desde conformado. Vamos a poner esto en sRGB, que por defecto nos lo trae en lineal, pero nosotros vamos a trabajar en sRGB y ya tenemos aquí nuestro clip. Pues lo primero que tenemos que hacer para que todos estos departamentos que van a depender de este plano o de los que este plano va a depender es quitarle esa distorsión de lente, que es para lo que hemos grabado esas cartas de distorsión. Vamos a traernos la carta de distorsión también. Tenemos por aquí, vamos a apartarnos el offline por aquí. Y entonces tenemos la carta de distorsión y tenemos el clip. Para analizar esta distorsión, lo que utilizamos es un nodo que se llama Lens Distortion. Y aquí tenemos el primer problema. Para mí es la primera vez que uso Nuke 11. Todo este proyecto estaba hecho con la 10.5 y este nodo parece que lo han reprogramado y ha variado. Entonces no sé si los datos que nos dio en la anterior versión nos van a coincidir y nos va a valer para todo el material que tenemos ya procesado de 3D. Entonces lo que vamos a hacer es recuperarnos ese Lens Distortion de mi anterior proyecto. ¿Vale? Lo tenemos aquí, es el Lens Distortion antiguo. Y así no tenemos problema. De todas maneras, Nuke tiene una cosa muy buena, que todas las versiones de los nodos reprogramados, si nos venimos aquí y le damos Update, las guarda internamente. Entonces, si la buscamos, si ponemos Lens Distortion, veis que ya nos salen varias. Entonces, si nos cargamos esta, vemos que coincide con la versión anterior. Pero bueno, aún así vamos a trabajar con la que ya teníamos para no tener problemas. Bien, vamos a borrar esta nueva también. Para utilizar el Lens Distortion lo podemos utilizar de dos maneras. Os quiero enseñar, aunque lo tengamos ya hecho, vamos a llamarle aquí para que no lo perdamos, vamos a llamarle bueno, que va a ser bueno, no del todo, porque como veis la carta de distorsión pues está regular. Y lo que sí os voy a enseñar es por lo menos cómo calcular esa distorsión con este nodo antiguo como lo habíamos hecho, aunque ahora el nodo es nuevo. Aquí teníamos varias formas para calcular esa distorsión. Lo podemos calcular con la propia imagen. Bueno, lo primero que tenemos que decir es si estamos trabajando con lentes esféricas o anamórficas. Podemos calcularlo con la propia imagen, podemos calcularlo con un grid o podemos directamente dibujar líneas para que el software calcule esa deformación. Vamos tirando líneas rectas y él nos va a calcular lo paralelas o no que están. En este caso, como lo que tenemos es un grid grabado, ponemos esta opción en líneas finas, calculamos y como veis ya nos ha corregido esa distorsión. Veis que nos da aquí unos valores y veis también que nos ha ampliado nuestro área de trabajo. Al deformar esa imagen, ha estirado esa imagen hasta unos cuantos píxeles más. Eso lo vamos a tener que hacer, vamos a trabajar con una nueva resolución, vamos a ampliar ese área de trabajo para que todos los departamentos trabajemos con ese fotograma completo. Además, una vez que calculamos esa distorsión de lente, a través de este nodo podemos corregirla de dos maneras. Decirle que directamente con estos parámetros nos coja ese plano y nos corrija esa distorsión, o podemos sacar un mapa de desplazamiento que es más ligero para el proyecto y le costaría menos el cálculo. Entonces, para ello, lo que le tendríamos que decir, vamos a dejar esto por aquí para que no se nos pierda,
es que de aquí nos saque un mapa de desplazamiento. Ahora vemos que no está haciendo nada porque lo que realmente nos está sacando es un canal nuevo, un canal de motion. Si vemos esto con un shuffle es al final una matriz para convertir unos canales en otros, y le decimos que nos muestre el canal de motion, lo que nos está mostrando es ese mapa de desplazamiento. Si esto lo procesamos, nos daría una imagen de este tipo, y para usar este mapa de desplazamiento lo que tendríamos que hacer es usar otro nodo que se llama stmap, le diríamos cuál es la fuente y le diríamos cuál es el mapa de desplazamiento. Aquí le diríamos que coja como desplazamiento los canales RGB. Si no hubiéramos hecho ese shuffle y hubiéramos mantenido el canal como motion, pues le diríamos que cogiera el canal de motion. Y ya debería estar haciéndolo, pero no lo hace porque aquí le tenemos que decir que el espacio de color que tiene que coger es RGB. Eso es una cosa que no os había dicho antes. Los render que hagamos siempre tienen que estar en el mismo espacio color que la fuente. La fuente la tenemos en sRGB, nuestro render, el espacio de color tendrá que ser sRGB. Aquí estamos trabajando con sRGB, pues ese Andistort tiene que ser sRGB, ¿vale? Si vemos, el resultado es exactamente el mismo. Es cierto que el Andistort es más ligero, nos va a hacer más ligero nuestro proyecto, pero nosotros vamos a trabajar con el Lens Distortion porque creo que es más sencillo, y además voy a mantener el Lens Distortion que yo tenía de la versión antigua por si hacéis este curso con una versión anterior a la versión 11 de New, que no tengáis ningún problema de compatibilidad, porque hacia abajo siempre podemos ir sin problema, pero hacia arriba no nos va a reconocer ese nodo. Este es nuestro plano sin distorsión. Como os comentaba, nos está estirando ese área de trabajo, entonces lo que nos vamos a hacer es crear una nueva resolución. Vamos a crear un reformat. Y para hacer esta nueva resolución, lo que le vamos a decir es que nos coja los puntos extremos, tanto por izquierda y por derecha como por arriba y por abajo. Para ello nos vamos a crear un reformat y nos vamos a venir aquí y le vamos a decir que vamos a crear una nueva resolución. Le vamos a llamar 14 milímetros Andistort, y los valores que van a tener, como os decía, son los valores extremos. 3867 más 27. Y de ancho van a ser 2177 más 13. Vale, ahí tendríamos una nueva resolución que sería 3894 por 2190. Si vemos esta resolución después de este Lens Distortion, vamos a ver que ya no tenemos nada por fuera. Y aquí le tenemos que decir que no nos deforme y que nos mantenga el bounding box. Si le metemos aquí un crop, vemos exactamente lo que nos está haciendo. Lo que nos está haciendo es un área de trabajo un poquito más grande en la que incluimos toda la información de ese fotograma después de corregir esa distorsión. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque cuando vamos a meter elementos tanto gráficos como de 3D, pues sí, al trabajar con una resolución más grande no vamos a tener problema de que perdamos los laterales. Si todos los departamentos trabajamos con esa resolución, aunque luego volvamos a la resolución nativa, pues no vamos a tener ningún problema de perder nada por esos laterales. Como os decía, nosotros somos los que vamos a distribuir todo este trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer es una serie de procesos para que los departamentos puedan trabajar. Nos vamos a sacar varios renders. Vamos a sacarnos aquí un render con una secuencia de XR. Por ejemplo, nos vamos a crear aquí una carpeta de procesos. Y dentro de esta carpeta vamos a crear otra que se va a llamar, como es el plano originalmente, 05, que es capítulo 5, secuencia 2, plano 1, y le vamos a poner el apellido 14 milímetros y vamos a incluirle delante el Andistort. Esto lo vamos a copiar y nuestro clip lo vamos a llamar igual. Le vamos a decir, para tirar un render, lo que hacemos es ponerle el número de dígitos que queremos tener, el pad 4, por ejemplo, con la almohadilla, y el formato en el que lo queremos sacar. En este caso vamos a sacar en XR. Es muy importante que mantengáis la nomenclatura. En este caso estamos trabajando con un plano, pero imaginaros que tenemos un montón de planos y tenemos un montón de departamentos implicados, y nosotros a este plano le llamamos 052 plano 1, y 3D le llama estadio, y grafismo le llama calderón. Pues eso es un lío. Entonces tenemos que tener muy presente que la nomenclatura que utilicemos debe ser toda la misma para que cuando tengamos una duda y nos queramos referir a un plano, sepamos todos de qué plano estamos hablando. Lo que os decía, aquí tenemos que poner el espacio de color en sRGB, y ahí tendríamos nuestra base, que esta la vamos a usar para hacer ese camera track. Nos vamos a sacar el mismo render, pero en una secuencia de JPG, por ejemplo, que es una forma muy ligera de ver. Cambiamos aquí la extensión. Es una forma en la que podemos cargar muy rápido el clip y verlo sin que nos cueste mucho para usarlo como referencia.
Y luego, aparte, otros departamentos implicados van a ser el departamento de grafismo. Entonces nos vamos a buscar un fotograma por aquí que tengamos cuando ya está el plano quieto y que tengamos limpio lo mayor posible. Por ejemplo, aquí, el 219, con un frame hold, venga el 219, y vamos a tirar un render, un fotograma. Vamos a crear unos nuevos directorios. Este material va a ser para grafismo, entonces vamos a crearnos un directorio que se llame grafismo. Dentro de ese directorio nos vamos a crear otro directorio que se llame para grafismo. Y dentro de este directorio nos vamos a crear otro directorio que se llame como se llama nuestro plano. En este caso era 05, 02, PL01. Normalmente delante solemos poner el nombre de proyecto, en este caso pues sería Todo por el Juego o TDJ, o podéis utilizar alguna sigla. Y aquí le vamos a llamar pues igual 0502 PL01 y le vamos a poner que es el fotograma 219 para que luego sepamos qué fotograma es. Y aquí pues no le vamos a poner el pad porque lo que realmente queremos sacar es un fotograma. En sRGB, TIFF. Vamos a tirar estos render para que todos los departamentos puedan ir cogiendo sus fuentes y puedan empezar a trabajar. Por un lado tiraremos este render para sacar ese track de cámara, este otro render ligero que le puede servir a 3D como base o a nosotros para mirar alguna cosa, y este fotograma para que grafismo nos haga alguna pieza que queramos. Vamos a tirarlos. Vamos a hacer otra cosa para que grafismo trabaje, que vamos a quitar este ruido al plano, cargado un nodo de noise. Simplemente queremos quitar un poquito ese grano. Veo que este nodo también ha cambiado. Bueno, ahí ya le hemos quitado un poquito de ruido. Ahí lo tenemos. Y vamos a sacar este fotograma. Aunque lo saquemos en 8 bits, simplemente es una referencia que ellos van a usar como background para añadir elementos. Ahí está, grafismo tendría ese fotograma y nos tiramos estos dos renders. Otra cosa que no hemos hecho todavía es salvar este proyecto. Muy importante, es lo primero que tendréis que hacer. Entonces pues vamos a llamarle curso VFX y vamos a llamarle 01 y las siguientes lecciones pues les iremos añadiendo sucesivamente esa numeración. Tiro este render, plano este nos duraba 273, no le hemos puesto tampoco la duración a ese timeline y tiramos el render.